Julio José Iglesias de la Cueva nació el 23 de septiembre de 1943 en Madrid, España, en el seno de una familia de clase media acomodada. Su padre, el doctor Julio Iglesias Puga, conocido cariñosamente como Papuchi, era un reputado ginecólogo gallego, mientras que su madre, María del Rosario de la Cueva y Perignat, se dedicaba al hogar y a la educación de sus hijos. Desde sus primeros días, la vida de Julio estuvo marcada por una mezcla de disciplina, tradición y un profundo arraigo a la cultura española. El pequeño Julio creció en un Madrid que aún se recuperaba de las heridas de la posguerra. La capital era un lugar donde la modernidad intentaba abrirse paso lentamente entre costumbres conservadoras. En ese contexto, su familia representaba un núcleo estable y protector. Sin embargo, la figura dominante de su padre, un hombre estricto, exigente y de gran personalidad, marcó profundamente su carácter. Por otro lado, su madre le transmitió sensibilidad, calidez y una fuerte orientación hacia los valores familiares. Durante su niñez, Julio fue un niño activo, inquieto y con un marcado interés por el deporte. Su gran pasión era el fútbol, y muy pronto encontró en este deporte un refugio y un sueño. Destacaba como portero gracias a su altura y reflejos, y con apenas 16 años ya formaba parte de las categorías juveniles del Real Madrid Club de Fútbol, uno de los equipos más prestigiosos del mundo. Esta etapa fue fundamental, pues le permitió conocer la disciplina, el trabajo en equipo y la exigencia de la alta competición. Al mismo tiempo, su educación académica no quedó descuidada. Cursó estudios en el Colegio San Pablo CEU de Madrid y más tarde ingresó en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Aunque su vocación no estaba clara, su familia insistía en que debía tener una formación sólida que le abriera las puertas a un futuro estable. La carrera de Derecho parecía ser el camino lógico, pero Julio soñaba con el deporte y la gloria en los estadios. Sin embargo, la vida tenía preparado un giro inesperado. En 1962, cuando apenas tenía 19 años y su futuro como futbolista profesional parecía prometedor, sufrió un accidente de tráfico que lo cambiaría todo. El 22 de septiembre, la víspera de su cumpleaños número 20, un coche en el que viajaba con unos amigos perdió el control. Las consecuencias fueron graves. Una lesión medular lo dejó parcialmente inmovilizado durante casi 2 años. Para un joven que aspiraba a triunfar bajo los reflectores del fútbol, aquello fue un golpe devastador. El periodo de convalecencia fue largo y doloroso, tanto física como emocionalmente. Sin poder caminar con normalidad y viendo cómo sus sueños deportivos se desvanecían, Julio se hundió en la incertidumbre. No obstante, ese tiempo de inmovilidad fue también el inicio de una transformación inesperada. Durante su rehabilitación, una enfermera le regaló una guitarra para ejercitar sus manos y mejorar su coordinación. Fue así como, casi por accidente, descubrió una nueva pasión: la música. Al principio, tocaba de manera torpe, aprendiendo acordes sencillos y acompañándose con una voz que aún no tenía la fuerza ni la técnica que lo caracterizaría años después. Sin embargo, lo que comenzó como un pasatiempo se convirtió en un refugio emocional. Las canciones eran para él una forma de expresar sus temores, sus anhelos y su dolor. Poco a poco, la música empezó a darle un nuevo propósito y a llenar el vacío que había dejado el fútbol. La experiencia del accidente y la lucha por recuperar la movilidad marcaron profundamente la personalidad de Julio Iglesias. Forjado en la adversidad, comprendió que la vida puede cambiar en un instante y que el destino no siempre sigue la senda que uno planea. Ese aprendizaje lo acompañaría durante toda su trayectoria, convirtiéndolo en un hombre resiliente, ambicioso y consciente de que cada oportunidad debía aprovecharse al máximo. A mediados de los años 70, cuando logró volver a caminar con cierta normalidad, Julio decidió retomar sus estudios de Derecho en Madrid. Sin embargo, la música ya lo había conquistado. Comenzó a componer sus primeras canciones, inspirado en sus propias vivencias y en las emociones que bullían en su interior. Lo que en principio parecía un simple pasatiempo pronto se transformaría en una vocación
que lo llevaría mucho más lejos de lo que jamás imaginó. La infancia y juventud de Julio Iglesias estuvieron, por lo tanto, marcadas por contrastes. La disciplina deportiva, el accidente que truncó sus sueños de futbolista y el renacer artístico que lo llevaría a convertirse en una de las voces más reconocidas del planeta. Este primer capítulo de su vida muestra la esencia de un hombre que, desde muy temprano, aprendió que la grandeza se forja en la lucha contra la adversidad. Tras haber descubierto la música durante su convalecencia, Julio Iglesias se adentró en un camino inesperado pero lleno de oportunidades. Con apenas algunos acordes de guitarra y melodías improvisadas, comenzó a escribir canciones que hablaban de amor, esperanza y superación personal. Sus primeras composiciones eran sencillas, pero transmitían una sinceridad que pronto llamaría la atención de quienes lo escuchaban. En Voto 168 se presentó al Festival Internacional de la Canción de Benidorm, un certamen que, en aquella época, servía de plataforma para nuevos talentos en España. Interpretó La vida sigue igual, una canción autobiográfica en la que expresaba su visión tras el accidente que había cambiado su vida. Contra todo pronóstico, Julio ganó el festival, y esa victoria significó el punto de partida de su carrera musical. El público y la crítica quedaron sorprendidos por la calidez de su voz, su porte elegante y la fuerza de su historia personal. Ese mismo año firmó su primer contrato discográfico con Discos Columbia, y poco después lanzó su primer álbum, titulado también La vida sigue igual. El disco fue un éxito rotundo en España, y marcó el inicio de una etapa de expansión artística que lo llevaría a recorrer escenarios cada vez más grandes. Su estilo romántico, directo y cargado de emociones, lo convirtió en un fenómeno nacional. Durante la década de los 70, Julio Iglesias consolidó su fama en España y comenzó a abrirse camino en otros países europeos. Canciones como Gwendoline, Un canto a Galicia y Manuela lo catapultaron a un nivel superior. En 1970, representó a España en el Festival de Eurovisión con la canción Gwendoline. Aunque no ganó, su participación le abrió las puertas del mercado internacional y lo colocó en la lista de artistas a seguir en el continente. Uno de los hitos más importantes de su carrera llegó en 1972, con Un canto a Galicia, una canción dedicada a sus raíces gallegas, que se convirtió en un himno en países de habla hispana y también en Alemania, Brasil y Japón. De pronto, Julio Iglesias no era solo un cantante español, sino un artista internacional con una capacidad única para conectar con públicos de diferentes culturas. Su éxito no fue casualidad. Julio poseía una combinación poco común, un timbre de voz cálido y reconocible, una presencia escénica magnética y un carisma que traspasaba fronteras idiomáticas. Además, su disciplina, forjada en los años como deportista, lo llevó a trabajar sin descanso. Grababa discos, ofrecía giras interminables y se dedicaba con pasión a cada detalle de su carrera. En los años 80, Julio Iglesias ya era una estrella mundial. Firmó con la discográfica CBS Records y comenzó a grabar en varios idiomas: español, inglés, francés, italiano, portugués y alemán. Su ambición era conquistar todos los mercados posibles. Y lo logró. En 1984 lanzó el álbum 1100 Bel Air Place, grabado en inglés, que incluyó duetos con figuras como Willie Nelson, To All the Girls I've Loved Before y Diana Ross. Este disco se convirtió en un éxito en Estados Unidos y lo consolidó como un artista global. En paralelo, su repertorio en español seguía creciendo con temas que hoy son clásicos de la música romántica. Soy un Truján, soy un señor, me olvidé de vivir, de niña a mujer, oh hey. Cada canción reforzaba su imagen de galán romántico, de intérprete capaz de transmitir con intensidad la pasión, la nostalgia y el deseo. A lo largo de su carrera, Julio Iglesias fue acumulando cifras impresionantes. Más de 300 millones de discos vendidos en todo el mundo, más de 60 álbumes grabados en distintos idiomas y conciertos en los 5 continentes.
Estos números lo convirtieron en uno de los cantantes más exitosos de todos los tiempos, reconocido por el libro Guinness de los Récords como el artista latino que más discos ha vendido en la historia. Su presencia en los escenarios ya era única. Vestido siempre de manera impecable, con traje oscuro y sonrisa cautivadora, Julio sabía cómo conquistar a su público. Su manera de hablar entre canción y canción, sus gestos y su complicidad con la audiencia creaban una atmósfera íntima, incluso en los estadios más grandes. Era capaz de hacer que cada espectador sintiera que cantaba solo para él. Pero su carrera no estuvo exenta de críticas. Algunos lo acusaban de repetirse en sus temas románticos, otros lo señalaban como excesivamente comercial. Sin embargo, Julio Iglesias nunca se dejó abatir. Sabía que su estilo tenía un público masivo, y defendía con orgullo su papel de cantante popular. Para él la clave del éxito estaba en emocionar, en llegar al corazón de la gente, y eso lo consiguió como pocos artistas. Durante los 90 y los 2000, Julio siguió ampliando su legado con giras mundiales, recopilatorios de grandes éxitos y colaboraciones con artistas jóvenes. Aunque con el paso del tiempo sus apariciones en los medios se hicieron menos frecuentes, su figura permaneció intacta como la de un ícono de la música romántica y un embajador cultural de España en el mundo. Detrás de la imagen de ídolo mundial, siempre rodeado de fama, lujo y escenarios, Julio Iglesias fue, ante todo, un hombre marcado por sus relaciones personales, por su deseo constante de encontrar el amor y por la importancia que otorgó a la familia. Su vida privada ha sido tan intensa como su carrera, llena de momentos de felicidad, pero también de polémicas y escándalos que nunca dejaron indiferente a nadie. Su primer gran amor fue Isabel Preisler, una joven filipina de ascendencia española que llegó a España en la década de los 60. Isabel y Julio se conocieron cuando él ya era una estrella emergente, y ella una joven estudiante que comenzaba a ser conocida en círculos sociales de Madrid. El flechazo fue inmediato, y en 1971 contrajeron matrimonio en una boda que acaparó titulares en toda la prensa española. De esta unión nacieron 3 hijos. Chabeli Iglesias. En 1901, Julio José Iglesias. En 1973. Y Enrique Iglesias. En 1975. Los 3 crecieron bajo el peso de ser hijos de 2 personajes famosos y estuvieron expuestos desde pequeños a la atención mediática. Sin embargo, cada uno encontró su propio camino. Enrique, en particular, seguiría los pasos de su padre y se convertiría en uno de los artistas latinos más exitosos de la historia. El matrimonio entre Julio e Isabel, aunque apasionado en sus inicios, pronto comenzó a resquebrajarse. Las constantes giras de Julio, su vida rodeada de admiradoras y la presión de la fama pusieron a prueba la relación. Finalmente, en 1909, la pareja se divorció. Isabel rehizo su vida y se convirtió en una de las mujeres más influyentes de la prensa rosa española, mientras Julio continuó su carrera internacional y mantuvo numerosas relaciones sentimentales. En los años siguientes, el cantante fue vinculado con diversas mujeres, desde modelos hasta socialites. Su vida amorosa alimentaba titulares y rumores constantemente. Julio Iglesias nunca negó su debilidad por las mujeres, aunque siempre intentó mantener cierta discreción sobre su vida íntima. No obstante, la prensa siguió cada uno de sus pasos con obsesión. Pero la verdadera estabilidad amorosa llegó a finales de los años 80, cuando conoció a la modelo holandesa Miranda Reinsburger. Su relación comenzó de manera discreta, pero pronto se convirtió en la más duradera y significativa de su vida. Miranda, 22 años menor que Julio, supo aportarle calma, equilibrio y una vida familiar sólida. La pareja tuvo 5 hijos juntos: Miguel Alejandro, 1997, Rodrigo, 1999, las gemelas Victoria y Cristina, Dosmeni y Guillermo Tomí. Con Miranda, Julio encontró la estabilidad que no había tenido antes. Aunque tardaron muchos años en casarse oficialmente, en 2010 decidieron formalizar su unión en una ceremonia íntima en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Marbella.
Este matrimonio simbolizó el compromiso definitivo con la mujer, que lo había acompañado en las últimas décadas y que se convirtió en un pilar fundamental en su vida. La familia Iglesias Rindsburger se instaló principalmente en la lujosa finca de Punta Cana, en República Dominicana, donde Julio posee una de sus residencias más conocidas. Allí, lejos del bullicio mediático, el cantante disfrutó de una vida más tranquila, rodeado de naturaleza, caballos y el calor de sus hijos pequeños. Julio siempre declaró que, en esa etapa de su vida, lo que más le llenaba era ver crecer a sus hijos junto a Miranda, después de haber pasado buena parte de su juventud en giras interminables. El clan Iglesias es amplio y complejo. Además de sus 8 hijos reconocidos, la prensa siempre especuló sobre la existencia de otros descendientes no oficiales, debido a las múltiples relaciones que el cantante mantuvo a lo largo de su vida. De hecho, en varias ocasiones enfrentó demandas de paternidad, algunas confirmadas por los tribunales. Este tema contribuyó a alimentar la imagen de un hombre irresistible, pero también polémico. La relación con sus hijos mayores ha sido diversa. Con Enrique, por ejemplo, las distancias fueron notorias durante algunos años, aunque el propio Julio reconoció sentirse orgulloso del éxito internacional de su hijo. También admitió que en el inicio de su carrera existieron tensiones. Enrique buscaba abrirse camino con su propio nombre, sin depender de la sombra gigantesca de su padre, y eso generó fricciones. Con el paso del tiempo, sin embargo, ambos encontraron un equilibrio, y hoy mantienen una relación cordial, aunque discreta. Con Chabeli y Julio José, los vínculos fueron más cercanos, aunque también atravesaron altibajos debido a la distancia y al ritmo de vida de Julio padre. Aún así, todos coinciden en describirlo como un hombre cariñoso y protector, especialmente en la madurez, cuando valoró más que nunca los momentos familiares. La vida sentimental de Julio Iglesias ha sido, por lo tanto, una montaña rusa. Desde la pasión y el glamour de su matrimonio con Isabel Preisler, hasta la estabilidad encontrada con Miranda Rindsburger, su historia amorosa refleja tanto las luces como las sombras de un hombre que vivió intensamente cada etapa. La familia, a pesar de las dificultades, siempre ha sido el núcleo que lo sostuvo y la razón por la cual decidió, en los últimos años, alejarse de los escenarios y priorizar la intimidad. La noticia cayó como un balde de agua fría en el entorno más cercano de Julio Iglesias. Durante décadas, el cantante había demostrado ser un hombre incansable. Giras interminables, noches de escenario, estudios de grabación y viajes constantes alrededor del mundo. Su energía parecía inagotable. Y muchos lo consideraban casi inmortal, un mito viviente de la música romántica. Sin embargo, el paso del tiempo no perdona, y los rumores sobre un deterioro en su salud comenzaron a crecer en los últimos años. En distintas apariciones públicas, la prensa notó a Julio más delgado, caminando con dificultad o apoyándose en otras personas para desplazarse. Aunque él intentaba mantener la sonrisa y el porte elegante de siempre, era evidente que su cuerpo ya no respondía como antes. Los médicos le habían advertido sobre las consecuencias de décadas de esfuerzo, estrés y desgaste físico. El hombre que había llenado estadios ahora luchaba contra problemas de movilidad, dolores crónicos y un estado de salud cada vez más delicado. Fue en este contexto cuando se supo que Julio Iglesias estaba gravemente enfermo. Los detalles médicos nunca fueron confirmados oficialmente, pues la familia mantuvo un hermetismo absoluto. Pero lo cierto es que su esposa, Miranda Rindsburger, fue la primera en recibir la noticia de manera directa. Para ella, que había compartido más de 3 décadas de vida junto al cantante, aquello fue un golpe devastador. Miranda siempre se mostró como una mujer serena, fuerte y discreta, pero al enterarse de la gravedad del estado de salud de Julio, no pudo contener las lágrimas. Según allegados, Miranda lloró desconsoladamente al comprender que el hombre que había sido su compañero de vida, el padre de sus 5 hijos, atravesaba una situación crítica. En su intimidad, expresó miedo y dolor, pero también la determinación de acompañarlo en todo momento. Para Miranda,
Julio no era la estrella mundial, el ídolo de millones, sino el esposo, el hombre que en su vejez encontraba paz al ver crecer a sus hijos en la finca de Punta Cana. La noticia también sacudió a sus hijos. Enrique Iglesias, aunque distante en ocasiones debido a su propia carrera, no dudó en mostrar preocupación, reforzar la unión con su padre. Julio José, más cercano al entorno familiar, fue uno de los primeros en acompañar a Miranda en los cuidados diarios. Chabeli, desde Estados Unidos, también expresó públicamente que la familia estaba unida, intentando transmitir tranquilidad a los seguidores del cantante. Los hijos menores, en cambio, vivieron la situación con una mezcla de miedo e incomprensión. Para ellos, Julio siempre había sido el papá amoroso, el hombre que cantaba canciones en casa y que disfrutaba de la vida tranquila en el Caribe. Verlo debilitado y enfermo fue un golpe emocional difícil de procesar. Miranda, consciente de la carga emocional, se convirtió en el sostén principal de toda la familia, intentando mantener la calma y la esperanza. Mientras tanto, los medios de comunicación de todo el mundo comenzaron a especular. Algunos hablaban de una enfermedad degenerativa, otros de complicaciones cardíacas o problemas neurológicos. La falta de información oficial solo alimentaba la preocupación de millones de seguidores que crecieron con sus canciones. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, oraciones y recuerdos de quienes lo consideraban parte de sus vidas. La figura de Julio Iglesias, más allá de la música, representaba para muchos la historia de un hombre que había vencido la adversidad desde joven y que había sabido conquistar el mundo con su voz. Por eso, la posibilidad de perderlo se vivía casi como una tragedia colectiva. Miranda, en su dolor, tomó una decisión clara: proteger a su esposo de la presión mediática. Limitó al máximo las apariciones públicas, reforzó la seguridad en las propiedades familiares y pidió respeto a la prensa. Su prioridad era garantizar la tranquilidad y la dignidad de Julio en un momento tan delicado. El impacto en la familia fue profundo. Para los Iglesias, la enfermedad del patriarca significó una oportunidad de acercarse más que nunca, de dejar de lado viejas tensiones y centrarse en lo esencial, el amor y el cuidado mutuo. Fue también una lección de humildad. Detrás de la fama, los premios y las cifras millonarias, Julio Iglesias era un hombre vulnerable, que necesitaba el apoyo de los suyos. Este episodio marcó un antes y un después en la vida de la familia. La imagen de Miranda Rinsburger llorando al conocer la noticia se convirtió en símbolo del dolor humano detrás del mito. Ella, que siempre se mostró como el pilar discreto y sereno, dejó ver que incluso las mujeres más fuertes pueden quebrarse cuando se trata del amor de su vida. Así se confirmó el título que encabeza esta historia. La esposa de Julio Iglesias lloró mucho al enterarse de que él estaba gravemente enfermo. Sus lágrimas reflejaban no solo la angustia por el presente, sino también el miedo al futuro, a la posibilidad de perder al hombre con quien había construido una familia y una vida entera. Para millones de seguidores, la noticia fue un recordatorio de que incluso las leyendas son humanas, y que detrás de cada canción que enamoró al mundo hay un corazón que late, sufre y, tarde o temprano, se enfrenta a la fragilidad de la vida.